de la iglesia. Vimos cómo la iglesia, después del libro de Hechos, continúa con este ritmo de estar en persecución, creció a través de la persecución, y ya cuando llegamos a los años donde se vuelve en vez de ser perseguida, se vuelve el grupo o la religión oficial en Roma en manos del emperador Constantino, vemos que ahí comienza un proceso, digamos, de decadencia. La iglesia empieza ahora a aflojarle, y mucho tiene que ver porque se abrió la puerta para que entrara cualquier persona sin ser realmente convertida. En el principio, cuando costaba la vida ser cristiano, pues se convertían de veras, y los que formaban la iglesia era gente que realmente estaba convertida, no perfecta, porque nunca hemos habido perfectos, ¿verdad? Seguían con su proceso, pero hay una verdadera conversión. Y el problema fue que cuando se vuelve oficial, se vuelve una tentación para ciertas personas, porque el Estado, en este caso el gobierno, cuando hablo de Estado me refiero a gobierno, empiezan a inyectar finanzas y empiezan a darle honor, gracias Héctor, empiezan a darle honor a los clérigos, a los participantes de la iglesia, y entonces ahí se da este proceso. Vimos cómo comienza a haber un abuso de autoridad, cómo se empieza a levantar de entre los obispos. ¿Qué significa obispo? Supervisor, o aquel que supervisa, aquel que sobrevé. Empiezan a demandar poder y autoridad por ciertas regiones, hasta que hay un vivo que dice, pues tiene que haber uno por encima de todos, y va a ser el de Roma, y empieza a llamársele al obispo de Roma como papa, ¿verdad? Y todo este proceso que vimos, hubo papas buenos, muy pocos, hubo papas regulares, y hubo unos que fueron muy, muy malos, ¿verdad? Que cometieron demasiada aberración, demasiada inmoralidad. Y había unos que no eran inmorales, pero que impusieron doctrinas fuera de lo bíblico, ¿verdad? Como la transustanciación, que es la toma de la Eucaristía, lo que ellos le llaman la Eucaristía, ¿verdad? Toman la adoración a los santos, la adoración y la intercesión de María, empiezan a añadirle a la tradición oral la ascensión de María, ¿verdad? Que María no murió, sino que ascendió a los cielos. Y bueno, la Biblia solo me dice de 3 hombres que fueron llevados hacia el cielo, ¿verdad? Uno es Enoc, el otro es Elías, y Jesús, ¿verdad? Pero Jesús no es que fuera llevado, sino que él mismo asciende ya resucitado. Tanto Enoc como Elías lo hicieron en un cuerpo no glorificado, Jesús lo hace con un cuerpo ya glorificado. Y vimos todo este proceso, ¿verdad? Después viene, entre mayor decadencia, siempre hubo un remanente, siempre hubo un grupo fiel, y vemos cómo se llevó el movimiento de la Reforma entre los años 1400, finales de los 1300, todo el 1400 e inicios del 1500. Vimos a varios reformadores. El más importante en cuanto a nombre, o el más conocido más bien, fue Martín Lutero, porque fue el que se opuso más fuerte o más visiblemente a lo que era el movimiento en aquel entonces, que se levantaban las indulgencias. Ahí él se levanta y empieza a proclamar que la salvación es solo por fe, solo por gracia, solo por la obra de Cristo, que no podemos hacer nada nosotros. Y después vimos cómo ya el movimiento reformado, que es a la rama que pertenecemos nosotros, voy a hacer mucho hincapié en esta parte una vez más, porque la iglesia tiene 14 años casi, y los mismos 14 años que muchos de ustedes se acercan a preguntarme, pastor, ¿nosotros qué somos? Y mi respuesta es cristianos. Y tú me vas a decir, no, pero ¿qué somos? ¿Bautistas? ¿Adventistas? Somos cristianos. Las denominaciones no tienen origen bíblico.
por tanto no deberíamos de usarla como un distintivo, ¿sí? Nosotros somos creyentes, somos discípulos, somos cristianos, cualquiera de esos nombres le puedes llamar, ¿verdad? Y si tú me dices, bueno, pero ¿a qué creemos? Pues creemos un resumen de las 5 solas. ¿Se acuerdan las 5 solas? Solo por fe, solo por gracia, solo por Cristo, solo la palabra y solo a Dios la gloria. Esas 5 solas son un resumen de las doctrinas más fundamentales de nosotros. Ya si te quieres meter a doctrinas bíblicas básicas, creemos en la Trinidad, creemos en la segunda venida de Cristo, creemos en la iglesia como el cuerpo de Cristo, creemos en los sacramentos tales como el bautismo, el matrimonio, la Santa Cena. Nosotros no le llamamos así porque volvemos a lo mismo, no es un nombre bíblico. Jesús no dijo, les dejaré estos sacramentos para que sigan, sino que la Iglesia Católica empezó a usar ese tipo de adjetivo. Ahora son prácticas santas estipuladas por Cristo, por lo tanto se le puede llamar como sacramento, ¿sí? A mí me gusta poner en jaque, llega un católico y me dice, es que ustedes no creen en los santos. Le digo, no, a ver, espérame, claro que creo en los santos, claro que creo en San Pedro, y hasta le digo San Pedro, ¿no? Claro que creo en San Santiago, ¿verdad? Claro que creo en San Pablo, claro que creo en los apóstoles, ellos son los padres y fundación de la iglesia, y se queda así. Le digo, la única diferencia es que no le damos adoración y no los consideramos como intercesores. Cuando me preguntan por qué, bueno, porque el mismo apóstol Pablo, siendo San Pablo, dijo, no hay ningún mediador entre Dios y los hombres más que Jesucristo, hombre. Viene alguien y me dice, es que ustedes odian a la Virgen María y no creen en la Virgen María. Claro que no, honramos la vida, ahí sí no le digo virgen, porque no terminó siendo virgen, ¿verdad? Fue virgen mientras tuvo a Cristo, sin embargo después tuvo más hijos. El concepto de María siempre virgen es una aberración. Entonces, le digo, claro que creo en María y claro que le damos cierto honor, no adoración, honor, respeto, honra, porque fue la madre del Mesías, fue el instrumento que Dios escogió y ella se la jugó, ¿verdad? Perder su reputación, perder su familia, perder todo lo que podía perder al estar embarazada del Espíritu Santo. ¿Y quién le iba a creer eso, verdad? Y claro que honramos su vida. Y luego me dicen, es que ustedes no creen en los sacramentos. Claro que sí. Me dijo un amigo, ¿ustedes nunca toman la comunión? Le digo, claro que sí. Sí tomamos la Santa Cena cada cierto tiempo. Solo que nosotros no decimos que Jesús baja y se vuelve el pan y repetimos el sacrificio cada vez que lo tomamos. Eso es lo que no decimos, pero claro que seguimos su instrucción, Él la dejó, ¿verdad? Entonces es importante que conozcamos esto. Bueno, vimos cómo ya en el movimiento reformado se dan 2 grupos de pensamiento básico, la teología calvinista, que es la predestinación, y la teología arminiana, que es la que nos da mayor responsabilidad al hombre con el libre albedrío. El libre albedrío, más que un arma que pudiéramos usar, es una responsabilidad, ¿verdad? Pero son doctrinas menores, son doctrinas donde no se pone en riesgo la salvación. Si tú crees que Dios te escogió para ser salvo y que tú no lo decidiste, sino que Él lo impuso, no altera el que sea salvo. Si yo creo que yo he decidido seguir a Cristo, y hay un nuevo nacimiento, no hay nada en medio de, somos hermanos. Entonces yo les decía, cualquier grupo que se desprenda, porque después hubo un grupo tras grupo, comenzaron los luteranos, los calvinistas, luego empezaron a avanzar la iglesia anglicana, luego empezó a avanzar el movimiento metodista. Cada vez que surgía un hombre importante en la fe, levantaba un movimiento, ¿sí? Porque la gente estaba de alguna manera acostumbrada como quiera a las personas. Tenían al Papa y ahora no tenemos Papa, entonces cualquier
persona sobresaliente formaba, ya muerto él, casi nunca lo formaron en vida. O sea, casi nunca dijeron, yo estoy formando este movimiento y va a tener estas características. Eso sería una secta. ¿Qué pasaba? Que morían y sus seguidores tomaban normalmente el nombre de la persona o algún atributo de la persona y continuaban movimientos. Y así nacieron las iglesias bautistas, adventistas, metodistas, que dentro de todos estos, la iglesia adventista tiene ciertas doctrinas que sí yo no comparto del todo, no nada más la del sábado. Hablan de la aniquilación del alma, hablan de que no hay infierno. Entonces esas doctrinas no son parte de las doctrinas bíblicas. Por tanto, yo ahí tengo mucho cuidado, no me atrevería a afirmar que todos los adventistas son salvos, pero sí creo que dentro de ellos hay algún grupo salvo, ¿verdad? Ok. Todo esto llega hasta aquí porque ahora vamos a comenzar con la etapa post-reforma ya más avanzada. Vamos a ver ya lo que fue el siglo, los 1800, 900 y pues 2000. Lo último que estamos viendo, y el día de hoy me voy a centrar como la... Ajá. Es apellido, Jacobo Arminio. Sí, él es la contraparte de Calvino, digamos. Ok. No hiladas. Ok, bueno, vamos a hablar del movimiento misionero. Ok. Algunos le llaman movimiento misionero moderno o misiones modernas, porque fueron después de la Reforma. Todos los misioneros antes de la Reforma pues entran dentro del grupo de misioneros católicos que conquistaban y evangelizaban básicamente a la fuerza. ¿Sí? Llegaban, imponían una conquista. Así fuimos conquistados pues aquí, en lo que ahora es México, que no éramos mexicanos, éramos mexicas, y llegó España e impuso a la fuerza la fe católica, y pues por eso nos tocó a nosotros. En Estados Unidos no fue tan brutal, pero también lo hicieron a través de la fuerza, solo que les tocó grupos reformados y protestantes, y pues por eso hay una gran diferencia. Pero ya estamos hablando de las misiones modernas en el mundo un poco ya después de la conquista y en base a el evangelismo de discipulación, no impuesto a la fuerza. Entonces, este movimiento misionero moderno nace obviamente de el pasaje de Mateo 28, 18 y 19 o 19 y 20, que dice, por tanto, vayan, es la siguiente imagen, Héctorito, por tanto, id o vayan, ¿verdad? Es una indicación. Ahí es muy importante recordar que ese pasaje lo conocemos como la gran comisión o la gran ordenanza. Muchos cristianos lo volvieron la gran sugerencia. No es una sugerencia, es un mandamiento. Igual que amarás a Dios más que a otra cosa, igual que amarás a tu prójimo como a ti mismo, de la misma manera involucra el ir y predicar el evangelio. ¿Okay? Vayan y hagan discípulos. ¿Cómo se hacen discípulos? Predicándoles el evangelio y dándoles un seguimiento. Esta es una parte muy importante de este movimiento misionero moderno. La gente vivió para discipular a otros, no para predicar el evangelio solamente. La mayoría de nosotros en la iglesia moderna tenemos una tendencia a llamarle evangelismo o llamarle la gran comisión a ir y presentar el mensaje ante la gente. Pero eso no es hacer la gran comisión, eso es una parte. Porque la gran comisión es haz los discípulos, conviértelos a discípulos. ¿Sí? No estoy descartando las actividades evangelísticas modernas. Son importantes y son necesarias,
Pero yo te voy a decir una cosa, el evangelismo moderno, más que atraer al no convertido, lo que produce es un fuego y una pasión en el convertido, en el que va. Te voy a dar un ejemplo. Muchos vienen y me dicen, pastor, ¿por qué no salimos a la plaza a evangelizar? Y aquí vas a tener parte de la respuesta, porque yo no creo en ese proceso. Porque ir y darle un folleto y decirle a una persona que reciba a Cristo no es evangelizar. Sí es importante, sí. ¿Y a quién le va a ayudar más? Repito, a ti que vas. Porque te enciendes, te gusta compartir y se va a dar lo siguiente por naturaleza. Una vez que le compartiste a gente afuera y que andas encendido en fuego, vas a comenzar a compartirle a la gente cercana a ti. Y eso sí es discipular. Empiezas a hablarle a tus amigos, a tus vecinos, empiezas a comprometerte. Oye, ¿sabes qué? Te invito a la iglesia. Que esa es otra estrategia de evangelismo que tampoco jala del todo. O sea, sí es invítalo, pero es darle un seguimiento. Es ven, vamos, te invito, voy por ti. Y luego te voy a invitar entre semana a cenar. Y no te voy a hablar de nada de la iglesia, porque no se trata de estarte bombardeando. Voy a hacer relación contigo. Voy a fortalecer mi amistad. Es como cuando tienes una... ¿no te ha pasado que te encuentres a un amigo que tienes años que no ves? O te marca. De repente consiguió tu celular y te marca. A mí me marcó hace meses un fulano que yo no veo o no veía 15 años atrás. Lo dejé de ver en Amor Viviente. Y me dice, ¿qué onda, Abimael? ¿Cómo estás? Oye, quisiera platicar contigo. ¿Tienes tiempo de ir a platicar o algo? Yo ya me la sé y lo dije. Anda en un negocio piramidal. Y dicho y hecho. ¿Por qué? Porque cuando entran en ese tipo de negocios necesitan reclutar gente y normalmente se les acaba un círculo y empiezan a buscar a esa persona. El cristiano a veces pareciera ser igual. A veces queremos que la gente venga a la iglesia y convertirlo, pero como por cumplir una cuota, y se nota. Pero también se nota cuando te interesa la vida y el alma de la persona, y entonces comienzas a compartirle y a sembrar en él, y posiblemente se da en ese tiempo que se convierta, o tal vez a ti te tocó, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 2, cuando dice, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. De tal manera que a veces se involucra la obra de varios creyentes en ese proceso de hacer discípulos. ¿Ok? Entonces, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Ahí la palabra nación significa, o es la palabra griega efne, E-F-N-E, y significa etnia. ¿Ok? Porque como tal, en ese entonces las naciones no eran geopolíticamente como las conocemos nosotros. La mayoría no tenía una nacionalidad establecida, no había fronteras, no había todo esto que tenemos ahora. Sin embargo, cuando hablamos de etnia, lo normal de nosotros es irnos a pensar a tribus o a grupos indígenas, y tampoco. Etnia significa gente con un lenguaje y una ideología en común, ¿sí? De tal manera que una familia es una etnia. Las familias alrededor de nuestras familias son etnias. Nosotros mismos formamos una etnia. Cielos Abiertos es una etnia, tiene una cultura, tiene una forma de ser, tiene un lenguaje, tiene chistes personales, tiene historias dentro de sí misma. Eso es una etnia. Entonces, cuando Jesús dijo eso, es vayan a todos los lugares donde hay grupos de personas que no conocen la palabra, enseñándoles que guarden las cosas que les he mandado, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden las cosas que os he mandado. Ojo, también mucha gente dice, ya al que yo estoy compartiéndole, ya se bautizó, ya cumplí. No, bautizándose significa pertenecer al cuerpo de creyentes, ¿sí? Una persona hoy en día que se bautiza no es lo mismo que la que se bautizaba en aquel entonces. Repito, aquel entonces había persecución, era la manera pública de decirle a la gente, yo he decidido seguir a Cristo.
Ahora es con un estilo de vida congruente, que se congrega y que pertenece a la fe, donde el bautismo en agua es una parte del discipulado. Amén. Entonces, eso es misiones, ¿verdad? Mucha gente también no asociamos lo que es misiones porque hay muchos diferentes tipos de misiones. Por ejemplo, hay viajes misioneros de verano. Normalmente los jóvenes los hacemos, ¿verdad? Yo me fui a Belice, me fui a Chetumal, fui a Gilitla, fui a la sierra allá en Chihuahua. Son viajes que íbamos 2-3 semanas, en vacaciones grandes hasta mes y medio, casi los 2 meses. Pero era ir a apoyar una comunidad de creyentes que ya existía allá y regresar. También por mucho tiempo me tocó estar del otro lado, del lado de los que recibían a los misioneros. En Amor Viviente recibíamos cada año de 3 a 4 grupos de americanos que venían durante semana y media. Se iban esos, pasaba una semana, llegaban otros. Se iban esos, pasaba una semana, llegaban otros, de diferentes iglesias de Estados Unidos. Y entonces ellos llegaban y era hacer esta labor misionera, ir a evangelizar, ayudar en la obra en la iglesia. A veces pintaban la iglesia, recogían, el pastor los ponía a chapolear el terreno que todavía no era la iglesia. Era labor tanto física, había brigadas médicas, hay mucho tipo de misiones. ¿Por qué? Porque hay muchas formas de llevar el evangelio. Pero al final de todo, lo que busca el movimiento misionero como tal es hacer discípulos y establecer desde ceros o fortalecer a un grupo que ya existe. Esa debería ser la finalidad de la misión. O sea, vamos a un lugar donde en esa zona no hay evangelio y no hay ninguna iglesia. Nuestra meta no es ir 2 semanas, 1 mes, mes y medio y después volvernos con fotos, subirlas al Facebook y que se nos olviden las personas de allá y nunca más las volvimos a ver. Ajá. Ahora, ojo, la Biblia no les llama viajes misioneros. Es Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera los que usan el término misionero, que es más adelante. Sí, los mapas dicen eso, ¿verdad? Y algunas partes de la Biblia dice segundo viaje misionero de Pablo, etcétera. Pero no es parte del escrito bíblico, es parte de lo que no interpretación tampoco. Los subtítulos y títulos que vemos nosotros entre los versículos y capítulos no están en la Biblia. Son forma de que la gente como que te dice de lo que se va a hablar para que le puedas dar un contexto. ¿Okay? Pero no están como subtítulos en sí. La Biblia se escribió de corrido y como carta. ¿Okay? Bueno, es importante saberlo. No se descarta que no sean misioneros, pero el término, porque ese es otro, la gente que no apoya las misiones dice es que las misiones no son bíblicas porque la palabra nunca dice misión. No, es un término moderno porque tenemos la misión de llevar el evangelio, ¿verdad? Y por eso se le llama misiones, no es un término bíblico, pero bueno. Entonces, el propósito es o fundar una iglesia donde no la hay, o apoyar a una iglesia que está ya caminando para que se fortalezca y para que lleguen nuevos creyentes a esa iglesia. Esa es la misión o el propósito. Ahora te voy a hablar de varias personas que son importantes y que destacan entre muchos misioneros, ¿verdad? Son misioneros conocidos, digámosle así. Hay muchos misioneros anónimos que nunca supimos a dónde se fueron y dónde llegaron y todo lo que hicieron, pero estos son muy importantes porque aportaron de alguna manera especial a las misiones. Y el primero es William Carey. En español a veces lo vas a leer como Guillermo Carrey. Él es considerado el padre de las misiones modernas. Él fue misionero en la India, pero aparte de ser misionero, fue
pastor, traductor y fue un reformador social y antropólogo cultural. No es inglés. Él comenzó, ¿verdad?, a decir, oigan, vamos de misiones. Él pertenecía a una asociación de iglesias que no tenían la costumbre de ir a otros lugares, ¿verdad? Y él decía, oigan, la Biblia dice, vayan. Y dice que hermosos son los pies de los que anuncian la paz. A él lo que le pegó fue ese caminito de Romanos donde dice, ¿y cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán si no hay quien les predique, si no hay quien les hable? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz, ¿verdad? ¿Cómo creerán si no han oído? ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? Entonces él dijo, hay que ir y llevarles el evangelio. Y él hablaba de irse a vivir para allá, ¿verdad? Y la gente no quería, y su asociación no quería. Total que él mismo terminó, digamos, levantando un grupo de gente, tengo el nombre en inglés pero no me lo sé en español, de founding, levantando fondos, el crowdfunding, un grupo de inversores, ándale, gracias, que invirtieron dinero y dijeron, te vamos a apoyar con X cantidad al mes. Y hizo su red para poderse ir a vivir para allá. Y eso es una de las formas en las que muchas organizaciones de misiones hoy trabajan. Él vivió entre el 1761 y murió en 1834. Estamos hablando de que sus idas de misiones fueron más o menos en 1780s y 90s. O sea, finales de 1700, principios de 1800. Y llegó allá, se le murió la esposa, se le murieron los hijos, pero él permaneció allá. Inspiró a un grupo de jóvenes de toda la nación que empezaron a salir tanto a India como a otros lugares del mundo, ¿verdad? Poco evangelizados en aquel entonces. Y una de las características fue parecida a los moravos, que ellos llevaban sus ropas en ataúdes, no llevaban maletas, porque iban con el pensamiento de allá nos vamos a morir, entonces me llevo mi ataúd desde acá y allá quedamos. Y la mayoría de ellos sí, efectivamente, nunca regresaron a su país de origen. Luego tenemos a David Livingstone o David Livingstone. Este es bien importante porque además de ser misionero, él también era un cartógrafo y muchos de los mapas de África se deben a su trabajo cartográfico. Sí, o sea, él llegaba, no había mapas del lugar porque no sabían, y él exploraba, y en lo que iba explorando iba haciendo los mapas, ¿verdad? Era un Google Earth de aquel entonces. Y también abogó por la abolición de la esclavitud en África. Obviamente. No voy a mencionar a nadie que no sea. Sí. Todos son, te digo, estoy hablando de 1700, 1800. La mayoría de ellos, por ejemplo, William Carey era bautista, David Livingstone era más arminiano. De hecho, es una característica, la gran mayoría de los misioneros no son calvinistas. ¿Por qué? ¿Por qué crees? Porque el calvinista piensa que el que se va a salvar sí o sí. Entonces no necesitan misioneros. No, a Cristo sí para la salvación, pero no necesitan misioneros, porque Dios ya dijo que se va a salvar sí o sí. Entonces, le predique yo o no le predique yo, se va a salvar. ¿Para qué voy? Pero los que toman la carga, que dicen, si yo no participo, Dios me va a demandar esas almas, porque yo puedo ir y no estoy yendo, son los de rama arminiana.
Entonces él ayudó a que se aboliera la esclavitud en aquellos entonces en la región donde estaba. Eso es sobresaliente, sobre todo en África, ¿verdad? Que la mayoría de allá eran colonias inglesas. Él también es inglés, bueno, creo que escocés o irlandés, algo así. Es del Reino Unido, no tanto de Inglaterra. Pero eran colonias del Reino Unido que pues tomaban a los africanos como esclavos, ¿verdad? Y él empezó a hablar de una dignidad del ser humano, de cómo el evangelio dignifica a la persona y no debería de haber diferencia social y todo este movimiento. Entonces es muy importante. Luego tenemos a Hudson Taylor, me gusta mucho. Hudson Taylor está entre 1832 y 1905. Él fue misionero inglés a la China durante más de 50 años, duró allá, y él es el pionero de lo que le llamamos misión transcultural. ¿Qué es la misión transcultural? Es irte a una cultura muy diferente a la tuya. Te voy a dar un ejemplo. Si yo mañana dijera, ¿sabes qué? Me voy a ir de misionero. Pues me tengo que ir antes del 5 de octubre, ¿verdad? Porque si no ya no me van a dejar, tengo que preguntar. Pero si me digo, me voy a ir de misionero a El Salvador, es el mismo lenguaje, es más o menos una cultura parecida, voy a tener el mismo calor que aquí seguramente, porque pues estamos por allá. Va a haber tantito diferencia en la comida, tantito diferencia en alguna costumbre, pero nada así garrafal. Lo que le llamamos choque transcultural. Imagínate por otro lado que yo me voy a Israel o a Turquía. Pues de entrada, ¿verdad? Si vas con familia y vas con mujer, las mujeres allá tienen un tipo de vestimenta, tienen comportamientos totalmente distintos entre hombres y mujeres, la comida es muy, muy, muy diferente. Bueno, Medio Oriente, no me voy a poner en país, Oriente en general, porque cada país tiene o más o menos, pero regiones islámicas, vamos a llamarlo. O vamos a quitar el Islam, vámonos a Islandia. Pues el clima va a ser muy diferente, la forma de trabajo es muy diferente, la forma de sobrevivir es muy diferente, ¿sí? Entonces, Hudson Taylor, siendo inglés, fue el primero que dijo, para yo hablarle a los chinos, me tengo que convertir en chino. Y ahí está la foto. La foto de él, su vestimenta es una vestimenta típico de la China, no inglesa. Sin embargo, él no se vistió así cuando llegó a China. Él se empezó a vestir así de 20 a años o 15 años antes de llegar al país. Estando en Inglaterra, comenzó a vivir como chino. Vendió su cama y empezó a vivir en un tapetito. Vendió sus muebles y empezó a vivir en una casa dentro de Inglaterra como si fuera China. Comenzó a hablar como idioma principal el chino. Y llegó a la China y fue una bomba. ¿Por qué? Porque muchos de los misioneros llegaban, y todavía pasa, llegan a la ciudad y llegan con le llamamos el síndrome de conquistador. Llegan queriendo imponer su cultura encima de la cultura a la que van. Y no va a funcionar igual una misión así. Entonces aquí fue donde dijeron, tenemos que ser parte de ellos, ¿verdad? Se cuenta la historia que él estaba leyendo cuando Pablo dice, a los griegos me hice como griego, a los judíos me hice como judío, y él dijo, a los chinos me voy a hacer chino, y empezó a vivir, y eso te habla de un amor por esa nación. Imagínate que de repente tú estás aquí, ¿verdad? Tú eres una persona en la China y llega un inglés que su casa ya es mejor, su situación económica en su país es mejor, y pero llega vestido como tú, hablando tu idioma porque se preocupó por años aprenderlo y aprenderlo bien,
y llega y te habla la Biblia en tu idioma y es parte de tu cultura y se sienta a comer tu comida y no le tienes que andar enseñando qué es lo que está bien y qué está mal, porque él ya sabe tu cultura. Y cuando le preguntas, ¿y por qué hiciste todo ese trabajo durante 20 años? Porque Dios te ama y yo te amo y te quería traer el evangelio así. Eso desarma a la gente. Es otra forma de llevar el evangelio. Ahora, de Hudson Taylor, su esposa, escribió en su biografía que durante el tiempo que estuvieron casados, que fueron más de 50 años, nunca se puso el sol, se levantó el sol sobre su ciudad sin encontrarlo a él de rodillas orando por China. Entonces, sí, él oraba, por muchas cosas, pero su pasión, su amor era la China. Luego tenemos a Amy Carmichael. Ella ya está más para acá que para allá. Ella murió en 1951. Ella trabajó en la India, pero sobre todo trabajó rescatando niños de la esclavitud y de la prostitución. Ese fue su enfoque dentro de la India a ese grupo, ¿verdad? Y levantó una asociación médica, fue una conocida predicadora, escritora, y levantó, aparte de la asociación médica, toda una cadena de casas, hogares, irlandesa también. Luego tenemos a John G. Lake. John G. Lake fue misionero evangelista estadounidense que se fue a Sudáfrica. Él es de los resultados ya de las misiones. La próxima semana voy a entrar a eso, pero como resultado del movimiento pentecostal. Él es de los pocos misioneros, o de los primeros más bien, porque no fueron pocos, de los que empezaron a llegar a ciudades retando a los brujos de la localidad, retando a las enfermedades de la localidad y con campañas de sanidades y milagros. Cuando él llegó había una plaga en la localidad. Cuenta la historia que él se salió a recoger los cuerpos de la gente muerta y empezarlos a apilar y a enterrar. La gente moría en la calle por la epidemia y nadie quería levantar los cuerpos, pues porque se iban a contagiar. Y cuando le preguntaron a él que por qué no tenía miedo y por qué no se contagiaba, y él dice que el Salmo 91 dice que la peste destructora no llegará a mí, que caerán 10,000 a mi diestra y a mi siniestra, mas a mí no llegará mal alguno. Y Dios lo respaldó con señales y milagros y sanidades. Sin embargo, su historia familiar es triste. Él le agarró un odio a las enfermedades porque, no me acuerdo el número exacto, pero creo que son 5 de sus 7 hermanas murieron de enfermedades. Siendo cristianos, y él decía, nuestro Dios sana, y nuestro Dios sana, pero nunca veía que sanara, hasta que se clavó demasiado y Dios le dio esa gracia y llevó el evangelio a Sudáfrica de esta manera. Luego tenemos ya más época moderna, 1927 al 56, a Jim Elliot. Él es especial o sobresale su historia porque él fue asesinado por la tribu indígena en Ecuador a la cual él le llevó el evangelio, ¿verdad? Hay película de él, si la quieren buscar, no me acuerdo cómo se llama la película. ¿Punta de Lanza? Ok. Pero está padre, ¿verdad? Él va y lo matan a él y a algunos amigos, y la familia que queda de él, su esposa y varios otros amigos, regresan todavía después recurrentemente a la comunidad, y se salvó esa comunidad. Llegó el evangelio a ellos, ¿verdad? Él es uno de estos mártires que su sangre abrió el camino para la salvación de ese lugar. Luego tenemos ya más moderno todavía, de 1918 a 1996, a Luis M. Ortiz. Él es un evangelista puertorriqueño que fundó asociaciones de evangelismo por toda América Latina y plantación de iglesias. Ok.
También pertenece a la rama del pentecostalismo. Próximas semanas hablaremos de esto. No, Luis Ortiz, no, este es Luis M. Ortiz. No. No, digo, él murió en el 96, Luis Ortiz sigue vivito y coleando. Ok, a Luis no creo porque no eran cristianos antes. Pero bueno, vamos a entrar a la última parte, sí. Puertorriqueño. Ahora vamos a terminar con lo que se le llama movimiento misionero americano, del cual soy fruto, ¿verdad? A principios del siglo XX ocurrió una serie de avivamiento, de visitación de Dios en Estados Unidos a través de lo que fue el avivamiento de la calle Azusa en los 1900. Posteriormente, en los años 50 y 60, se dio, vamos a estudiarlo también, el movimiento de evangelismo masivo, evangelistas de estadios, como Billy Graham, ¿verdad? Y despuesito de ese, en la década de 70 y 80, el movimiento de los teleevangelistas, es decir, empezaron a usar tanto la radio como la televisión para hacer campañas, televisar sus campañas o hacerlas meramente de televisión. Se crearon canales cristianos y todo era muy bonito en aquel entonces, hasta que después se deformó, pero fue una herramienta que Dios usó. Con todos estos tres movimientos diferentes, en cada una de esas épocas siempre se levantaron grupos de gente americana saliendo, sobre todo en esos años, a Centro y Sudamérica, es decir, a México y después más hacia abajo, ¿verdad? Los grandes campos misioneros de aquellos años eran México, Colombia, Argentina y Brasil. Obviamente había también en Guatemala, en Costa Rica, en El Salvador, pero la gran mayoría iban a estos territorios y pues simplemente te das cuenta que ¿dónde necesitas más misioneros por número? ¿En México o en El Salvador? En México. ¿En Brasil o en Costa Rica? Pues en Brasil. ¿En Nicaragua o en Argentina? Nicaragua. Entonces iban más porque son terrenos más grandes, pero finalmente la oleada cubría todo Centro y Sudamérica. Y se formaron varias asociaciones, entre esas una de las más importantes es la YMCA, que no es la canción de Village People, aunque la canción sí está basada en eso. Se volvió cultural, se volvió parte de la cultura de Estados Unidos este grupo, porque lo que hacían era llevar a la juventud, la Y es de juventud, juventud cristiana, y no me acuerdo qué significa lo demás. Youth Christian, algo movement. Okay. YMCA. Entonces empezaron a hacer, y lo hacían mucho por medio de deportes, hacían gimnasios donde impartían básquetbol y todo esto gratis, y entonces se volvió una parte cultural y pues se volvió ya parte de la historia. Y luego tenemos a Youth with a Mission, YWM. En español tiene su asociación que se llama JUCUM, Juventud con una Misión, que ya son asociaciones grandes donde financian misioneros, además de viajes de evangelismo cortos. Y se dieron estos tres movimientos que te digo. Número uno, se dio el misionero que viene acá a dejar su vida, como aquí en Victoria tenemos a un Bobby Crow o un Ercel Lewis, que llegaron en sus años 20 y ya no se fueron jamás, ¿verdad? Fundaron una iglesia,
En Monterrey tenemos toda la red de Castillo del Rey por Roger Walcott, ¿verdad? Que fundaron o una iglesia o una red de iglesias, una red de misiones. Tenemos un grupo que se llama, se me está yendo el nombre, Centros de Fe, Esperanza y Amor, que son de un misionero que se llamó David Oz, ¿sí? Igual, él y toda su familia se vino de misiones, se trajo a su familia y la familia creció en eso y fundó una red completa de iglesias, sobre todo en México, en la parte de centro hacia abajo. Aquí no hay tantas, en el norte no hay tanto, pero llegaban hasta allá. Y empezaron a hacer esta estrategia. La otra estrategia fue lo que les llamo las misiones de verano, levantar grupos en Estados Unidos de jóvenes y llevárselos de misiones. Lo malo de estos grupos es que muchas veces va el grupo de jóvenes como tal, donde a muchas de estas misiones incluso van chavos que no son convertidos, porque están congregándose pero todavía no tienen un verdadero encuentro con el Señor, y esa es una moneda de dos caras. Algunos de ellos en el viaje misionero se convierten, ¿verdad? En lo que están sirviendo, en lo que están ayudando, en lo que están viendo la necesidad, Dios toca sus corazones y se convierten. Me ha tocado oír muchos que en el viaje misionero van y se confiesan, ¿sabes qué? Yo todavía antes de viajar, pues yo consumía drogas, yo esto, yo aquello, aquí me convertí, necesito que me ayuden de aquí a que regrese. Y luego está la contraparte, los que no se convierten en nada y nada más andan haciendo tonterías en el viaje misionero, y ha habido historias muy tristes donde dejan embarazadas jovencitas, y todo esto desacredita el evangelio, ¿verdad? Sí, como si fueran viajes de estudio, y enamoran a jovencitas en donde andan, o las chavas a chavos también, no nada más es algo de hombres, o incluso algunos de ellos lo usaron para brincar la frontera y luego estando aquí se pelan a otros lados, y pasan cosas así, tienen sus riesgos. Y la última forma de misiones es la misión social, brigadas de medicina, de dentista, corte de cabello, medicamentos, comidas, todas estas labores. El único riesgo de esta labor es cuando se pierde el enfoque y únicamente se vuelve labor social. No está mal la labor social, pero tenemos que entender que la labor social es un medio para llevar el evangelio, nada más, no es el fin en sí. Y bueno, hoy existen 3 formas que yo veo, o 3 semilleros de donde misioneros pueden salir. Y el primero es la iglesia local. La iglesia local debe de poner un énfasis en las misiones. Nosotros pertenecemos a una familia misionera como iglesia. Amistad es una iglesia de misiones. Amistad de Puebla ha mandado misioneros por todo el mundo. Entre esos, mi pastor fue misionero en Japón. Amistad de Monterrey tiene misioneros en Grecia, en varios lados, ¿verdad? En Japón sobre todo, aparte de las iglesias que tienen cobertura. Yo no me considero un misionero porque estoy en mi país de origen, soy pastor, ¿verdad? ¿Ernesto? No sé, la verdad. No, hasta donde yo sé, Ernesto se convirtió junto con mi pastor ya grandes, ya casados, y pues se quedó él en Puebla. El segundo grupo es lo que le llamamos agencias misioneras. ¿Qué es una agencia misionera? Pues eso, un grupo que existe, o una organización que conecta a gente que quiere irse de misiones con lugares donde puede irse a trabajar
a iglesias que ya están establecidas. ¿Sí? Normalmente es así. Casi nunca es vete a plantar una iglesia. Son muy pocas las excepciones. Casi siempre es vete a apoyar una iglesia que ya existe y que necesita ayuda, necesita gente pues que predique, que enseñe, ¿verdad?, la palabra, y los mandan para allá. Sí, pero Ruth no se fue con agencia, Ruth se fue con amistad. Pero la agencia conecta tres cosas bien importantes: al que se quiere ir de misiones, al campus donde se va a ir y a los que van a sostener al misionero, ¿verdad? El trabajo de la agencia misionera es estar buscando gente que apoye con recursos, y entonces se va destinando, ¿verdad? Y se va haciendo esta forma de enviarlo. Y la tercera son institutos bíblicos. Un instituto bíblico como Cristo para las Naciones, Epicentro, etcétera, incluyen un viaje misionero o 2 viajes misioneros dentro de su tiempo de preparación, y te enseñan todo lo relativo a esta misión, y a veces ellos fungen como agencia misionera en parte o como plataforma para que te puedas ir de misiones. ¿Cómo debería ser lo ideal que se vaya un misionero? Hay países donde no te puedes ir, no puedes ingresar como misionero, no puedes llegar diciendo hola, vengo a traer el evangelio. No te reciben con una profesión. Hola, soy doctor y quiero traer mis estudios a este país, soy maestro de español, quiero ayudar a toda esta parte, pero es con un oficio, no meramente como misiones. Y están los países de libre acceso, donde puedes entrar de una manera libre, y entonces ya ahí depende tu preparación, ¿verdad? Como quisieras irte, en el caso de que quisieras irte, depende de. Hay quienes se van respaldados por su iglesia local financieramente. Obviamente para eso necesita la iglesia local tener una estructura económica pues muy sólida, y otros forman su red de apoyo. El problema con la red de apoyo es que si el corazón del misionero no está bien firme, terminan pasando ciertas cosas que no deberían de pasar, como gente que se va de misiones y entonces de repente deja la iglesia que lo mandó, se desconecta de esa iglesia y se conecta a la iglesia del patrocinador más fuerte. Entonces, pues está yendo a otro grupo por el dinero, básicamente, ¿verdad? No debe de ser así, ¿verdad? Porque deberías de tener una red de patrocinio independiente de una cobertura espiritual. Qué padre cuando se puede dar todo en el mismo lugar, que la iglesia te manda y te sustenta con ganas, ¿verdad? Y hay iglesias incluso que se dedican a sostener misioneros ajenos, porque hay iglesias que son prósperas financieramente y dentro de su grupo no hay gente que quiera ir a las misiones. Entonces ellos dicen, nosotros tomamos la carga y buscamos gente que quiera ir y los vamos a apoyar sin que pertenezcan a nuestra asociación, ¿verdad? Hay una frase, y yo creo mucho en esta, y es: todo cristiano debe de participar en alguna forma en las misiones. Y yo veo 3 formas: es yendo, aportando u orando, ¿verdad? Los que dicen yo voy a apoyar orando, pero es apoyar orando comprometido, con ayunos, con oración consecutiva por un grupo en específico, una persona en específico. No se trata de lanzar balas así esparcidas, sino de participar. Nosotros, por ejemplo, como iglesia, estamos comprometidos con Pedro y Ana Gaby, y de repente cuando hay forma se les manda una ofrenda económica, pero siempre estamos orando por ellos, ellos están reportando con nosotros. No son de esta iglesia, son amigos de nosotros, son de la red de amistad, son de la amistad de Saltillo, pero bueno,
se busca esa manera, ¿verdad?, de estar conectado. Entonces, el que no está yendo debe de estar orando o apoyando, ¿verdad? Eran mini misiones, pero no lo voy a dejar de nombrar, y no se trata de hacerle la barba a nadie, pero Alicia, por ejemplo, me sostuvo a mí cuando yo estuve en Tampico. Yo nunca me llamé misionero, nunca quise usar el nombre. Vuelvo a lo mismo, porque qué choque transcultural hay de aquí a Tampico, pues no. Sí, bueno, también, pero el que fue ya como programado, porque esa vez fue una ofrenda que se agradece, ¿verdad?, pero fue una única ida y vuelta. Pero yo me acuerdo, ¿verdad?, que Alicia me hablaba por teléfono: oye, vengo saliendo de aquí de Amor Viviente, ahí te dejé algo, y pues ya, no, un compromiso, ¿verdad? Pero Alicia será testigo, yo nunca le hablé: oye, Ali, ¿sí dejaste lo de este mes? No se te olvide mi ofrenda. Yo nunca fui así, siempre agradecí cuando lo hizo, ¿verdad? Y yo sabía que lo hacía, pero un misionero tampoco debe de convertirse en un cobrador de banco, ¿verdad? Hablo para ver si ya está mi ofrenda. No, nosotros hacemos nuestra red y creemos que al final de cuentas la provisión la da Dios. Sí, a mí me dijo cuando iba a cambiar de cobertura, el que era mi pastor, ¿verdad?, me dijo: ¿estás consciente que a partir de ahora ya no te vamos a sostener financieramente? Mi respuesta fue muy sencilla, fue: sí estoy consciente. Y me dice: ¿y no te asusta? Y le digo: no, porque el que me llamó al ministerio no fueron ustedes, fue Dios. Dios los ha usado durante este tiempo para sostenerme, y gloria a Dios por eso. Pero si no lo hace por medio de ustedes, lo va a hacer por medio de otra manera, y sin ser misionero, simplemente dedicándome al ministerio, ¿verdad? Yo te puedo decir que Dios ha tenido cuidado de mí financieramente, y lo va a tener de mí, de mi familia, porque estoy en su voluntad. Amén. Entonces, aquí estamos dándole, aquí estamos echándole ganas. Esta es una misión en algún sentido, no transcultural, pero estamos trabajando para hacer discípulos. Amén. Y Dios nos va a dar la bendición de que no sabemos exactamente cuándo, pero en algún momento de este grupo, de este granero, van a salir gente a las naciones a llevar la semilla del Evangelio.